Hermano, buenas tardes. Vamos a hacer nuestro estudio para este día de hoy, este día miércoles, y vamos a recordar que en la vez anterior, pues quedó pendiente el final del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, fue lo que quedó pendiente, lo que vamos a tratar hoy. Sería lo correspondiente para el día de hoy, serían los versículos 23 al 38 del capítulo 3 de Lucas. Y precisamente como es un texto un poquito específico, un poquito especial, estamos hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a abordarla desde otra perspectiva y luego iré comentando por qué lo abordamos desde esa otra perspectiva. Lo vamos a hacer desde el Evangelio de Juan, vamos a hacer lectura en el capítulo 1, los versículos 29 al 51, y vamos a continuar ahí el relato histórico de lo que venía hablando Lucas, en donde venía contando precisamente de que eh, nuestro Señor Jesucristo había sido bautizado, había confluido allí en su bautismo la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, recordando que escuchamos al Padre hablando, vemos al Espíritu Santo que está bajando confirmándolo, y que dijimos en aquel momento pues que aquella escena que se veía ahí era la aprobación de la confirmación de que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios encarnado, y pues que Dios le estaba aprobando como tal. Pues ahora vamos a ver lo que es Jesús como hombre, sus credenciales como hombre. Eso es lo que en este día pues lo que nos dice este pasaje. Eso es lo que vamos a tratar, pero lo vamos a hacer desde el Evangelio de Lucas, de Juan, como hemos dicho, en el capítulo 1, los versículos 29 al 51. Y dice la escritura, Juan 1, versículo 29 hasta el final, dice, el siguiente día del bautismo, dice, vio Juan a Jesús, bueno, aquí viene todo el bautismo, ¿no? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid, ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido con Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, hermanos.
El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. En el año de 1796, Jane Austen era una chica de 20 años y escribió un libro cuyo nombre original fue Primeras Impresiones. Un año más tarde, el padre de esta chica pues presentó este libro a un editor y el editor lo rechazó, no lo quiso publicar. Hacia el año de 1813, un editor distinto, otra persona, se atrevió a publicar el libro, pero le cambió el nombre. Le puso como nombre Orgullo y Prejuicio. La historia va pues, de una viuda que tiene 5 hijas, está al borde de la ruina, está muy mal económicamente, y entonces esta mujer pues tiene que casar a alguna de sus hijas y la va a casar pues con un hombre rico, un hombre adinerado, y entonces se da esa trama de amor, ¿no? Esa trama romántica entre una de sus hijas con este hombre rico. Pero el asunto de esta novela es que ella de entrada lo desprecia a él porque sus formas, sus maneras, esa etiqueta con la que se mueven pues allí en Inglaterra hace que ella lo desprecie, ¿no? Como un hombre pedante, como si fuera un hombre orgulloso, como si fuera un hombre pues que ella no lo aprueba, ella lo desprecia por tal. Y él, aunque él se enamora de ella, él desprecia a su familia porque ve que es una familia de una condición muy humilde, de unos modales muy humildes. Y tanto la familia como el pretendiente rico son los que se entienden como buenas personas, ¿no? Son buenas personas, son víctimas del orgullo y el prejuicio que el editor notó, obviamente, en esta novela, cambiándole hábilmente el nombre, ¿no? El título. Y admitámoslo, hermanos, es que las buenas personas tienen también más orgullo y más prejuicios de los que están dispuestos a aceptar. Eso es una cosa que hay que entender, ¿no? Cuando vamos a juzgar, desafortunadamente, las buenas personas también tienden a tener prejuicios que se imponen sobre su razón. Pensemos también en que la mayoría tenemos prejuicios, ¿no? Los mayores tenemos prejuicios en contra de los jóvenes. El de la capital suele tener prejuicios en contra del provinciano y el de la provincia obviamente suele tener también prejuicios en contra del capitalino, como el joven lo suele tener también sobre la persona mayor. El nacional suele tener prejuicios sobre el extranjero y el extranjero también suele tener prejuicios contra el nacional. Y para no hacer muy largo el asunto, es que el yo en nosotros, la primera persona, siempre va a tener y siempre ha tenido prejuicios en contra del otro, de la tercera persona. Nuestro texto de Juan nos presenta a un buen hombre, presenta a una buena persona que deja entrever sus prejuicios contra un grupo poblacional, ¿no? Estamos hablando de Natanael. Natanael le responde a Felipe y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Había allí algo de prejuicio en este asunto. Parece ser que la perspectiva del hombre de la capital respecto del provinciano. Pero hay más prejuicios implicados aquí. Los galileos eran descritos como personas nacionalistas, como rudos, como toscos, como guerreros, por aquellos refinados capitalinos, ¿no? De Jerusalén por aquel entonces. Hay algunos adagios, algunos refranes de estos rabínicos que dicen, por ejemplo, que quiera riquezas que vaya al norte, ¿no? Refiriéndose a Galilea, la provincia donde estaba Nazaret. Y si quiere sabiduría, que vaya al sur, a Judea, donde está Jerusalén. Ese era un refrán rabínico de la época que pretendía exaltar, ¿no? A Jerusalén por su sabiduría. De aquí, de ahí, pues, que en el capítulo 7, en el versículo 52 del mismo Evangelio de Juan, ante esa evidencia que nunca nadie había hablado como Jesús, ¿no? Los fariseos y los principales sacerdotes les petan a Nicodemo diciéndole, eres tú también Galileo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y en esta frase no es tanto por el hecho de que efectivamente no haya habido nunca profeta de Galilea, sino por el hecho del desprecio que tienen también respecto de los galileos. Y queda pues visto que una buena persona como Natanael también posee orgullo, prejuicios, más de los que estaría dispuesto incluso a reconocer. Ahora bien, ¿por qué hablar de esto si el tema que nos corresponde es el de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Pues por varias razones. La primera es porque el motivo de este estudio
que venimos haciendo desde el principio, lo hemos dicho ya varias veces en todo lo que va al recorrido de esta historia, de este estudio, es que el motivo no es dar simplemente información, no es transmitir información y que se esté asesorando, tomando y tomando más y más, amontonando más y más información. Ese no es el motivo de este estudio. El motivo de este estudio es el de crear una conciencia de que la fe cristiana va más allá del conocimiento de una historia, pues la fe cristiana implica también el asentimiento total del ser humano a una realidad de fe. Eso es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Otro aspecto también de por qué vamos a tratar desde aquí este pasaje de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, es porque cuando enfrentamos la escritura o la predicación, hemos de tener mucho cuidado de no hacerlo con un prejuicio de partida. Este texto no se entiende, este texto es aburrido, este texto no da nada de sí, etcétera, ¿no? La cantidad de prejuicios que hay. Y para evitar estos prejuicios, pongamos esta máxima como una regla. Toda interpretación bíblica debe de basarse en principios simples y naturales. En ningún caso puede admitirse la arbitrariedad alegórica. Esto es un texto tomado de José Grau. Ahora, porque el significado de la Biblia, otro de los argumentos, ¿no?, que doy para tomar esto, este texto, este estudio, desde aquí, desde este texto de Juan, es porque el significado de la Biblia se desprende del sentido histórico y gramatical de las palabras y también del contexto narrado en su totalidad. Así que si las palabras del texto nos resultan difíciles, como es el caso de las genealogías, pues busquemos el significado desde los acontecimientos narrados o aquellos que están originando el texto. Busquémoslo desde allí. Por tanto, vamos a continuar hoy con el desarrollo histórico del Evangelio a través de Juan y lo uniremos a la genealogía de Jesús bajo la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Felipe le hubiese dado a Natanael junto con la procedencia de nuestro Señor Jesucristo? No solamente el dato de que era hijo de José, sino toda la genealogía completa de él. ¿Qué hubiera pasado con este asunto? Bueno, pues con la ayuda del Señor es lo que en este día trataremos, en este estudio trataremos de discernir. Vamos a partir de la premisa de que hay una continuidad bíblica. También hay una continuidad en el relato del Evangelio escrito por Lucas. Hay un escritor latinoamericano que me encanta, es un escritor que en los años 70, en 1970, para allá en esa época de los años 70, en Latinoamérica se hizo famoso por un libro que escribió, el señor se llama Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano, aquel libro que le hizo tan famoso, era un libro escrito en prosa, era un libro que venía pues narrando el origen histórico-político de las desgracias de Latinoamérica. Es un libro muy fácil de leer, pues porque es un libro de corrido, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Con el pasar de los años, este autor, la misma persona, Eduardo Galeano, dejó de escribir tanto lo que él pensaba y pasó a contar en sus libros más lo que él leía, ¿no? Y entonces dejó de ser tan fácil su lectura, ya no era tan fácil entenderlo. Y esto porque esa obra suya se convirtió en una miscelánea, una colección de sucesos que si uno no conoce el autor, pues entonces no sabe a dónde está apuntando y por ende resulta difícil entender, ¿no?, de qué van los libros de él. Pues con el Evangelio de Lucas pasa lo mismo. Las distintas escenas que están relatadas aquí son la escena de una sola historia que tiene una continuidad. Y hasta ahora nosotros hemos visto, según el orden, ¿no?, un prólogo en el cual se presenta la obra del Evangelio, ¿no?, cuando está hablando que le está escribiendo el Evangelio a Teófilo. Luego hay una escena de un contexto histórico, social, político, cultural, religioso. Luego también hay otra escena de una presentación del protagonista de la historia, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. También a esto le sigue una escena que fue la del estudio pasado, donde Lucas presenta la acreditación del protagonista como el Hijo de Dios y la unción en aquella confluencia divina en su bautismo para el trabajo que va a desarrollar.
todo esto es lo que hemos venido viendo. Y en esta escena de la genealogía, pues Lucas lo que está haciendo es presentar cómo Jesús, el protagonista, es acreditado también como el Hijo del Hombre. La finalidad de todo esto que vengo diciendo, hermanos, es demostrar que el Evangelio de Lucas en la Biblia no es la historia completa del Evangelio, no es la historia completa de la redención, es solo una parte de la historia del autor de la Biblia, el cual es el Espíritu Santo. Y este Evangelio es un capítulo más de la historia de la redención del hombre. Para obrar esa redención hace falta un mediador, el cual es Jesús. Y Jesús es hijo de Dios y también es hijo de hombre. Y eso es lo que él está presentando aquí. Otra premisa también que Lucas nos está dando de la genealogía completa de Jesús, otra premisa aquí es que Lucas nos está dando la genealogía, no nos está dando la genealogía completa de Jesús. Pensemos que un árbol genealógico completo comprende tanto la familia paterna como la familia materna, y eso aunque la sociedad pues no le dé nombre, el nombre materno a los hijos, ¿no? Esto, aunque no lo haga, aunque los hijos solamente deriven el nombre de los padres, como era el caso eh, de la cultura de Israel, de la cultura judía. Un buen ejemplo de esto es el apunte que Lucas hace referente a los padres de Juan el Bautista, ¿no? Cuando él nos da el dato de que ambos son del linaje de Aarón, ¿no? Nos está dando tanto el dato genealógico del padre como de la madre. Esto es un buen ejemplo de lo que es una línea genealógica completa, ¿no? De que requiere ambas líneas de sangre, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí. Así pues, para completar el cuadro, medianamente completo, hay que alejarse un poco del cuadro para poder tener una perspectiva correcta y por tanto la genealogía de Lucas es complementaria a la genealogía que da Mateo en su Evangelio. Sin ser mi objetivo en este día ni la defensa de la escritura, como hemos dicho, ni amontonar mucha información, diré solamente que Mateo presenta a los judíos la genealogía de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este es Mateo 1, el versículo 16, es una genealogía paterna. Lucas, en cambio, está presentando la genealogía de un hombre de 30 años, llamado Jesús, hijo, según se creía, de José. Esto lo dice en Lucas 3, el capítulo, versículo 23. Así pues, no hay contradicción, como los detractores de la Biblia afirman, sino que hay una complementariedad entre ambas, entre ambas líneas, ¿no? Que está dando allí, genealogías que están dando los dos evangelistas. La línea descrita por Mateo lo legitima como hijo putativo de José, y no nos asuste usar ese término que usan los católicos, pues es un término correcto. Esto quiere decir que es considerado como tal o tenido por tal, considerado como hijo de Jesús o como hijo de José o tenido por tal como hijo de José, con lo cual el término putativo es un término que está bien dicho. La línea que traza también Lucas es aparte, diferente a la de Mateo, la línea que traza Lucas es solo la línea de consanguinidad materna. Ambos evangelistas no presentan tampoco, otra cosa a tener en cuenta es que ambos evangelistas no presentan la lista pormenorizada de los ascendientes judíos. Y esta es otra objeción. Y nos dicen, bueno, es que faltan ascendientes. Bueno, pues tienen razón, ahí faltan ascendientes. No aparecen, por ejemplo, aquellos que apostataron pues, de la fe, ¿no? Como los descendientes de Atalía, por ejemplo, pues aún sus nombres fueron excluidos por Dios de la genealogía, como él mismo lo había dicho allí en la ley, en el Pentateuco. La otra premisa también es que Lucas, a diferencia de Mateo, que es el otro evangelista, pues, tiene una finalidad universalista, presenta al Hijo al mundo, presenta al Hijo del Hombre, ¿no? Es lo que está haciendo aquí con esta genealogía, lo está presentando al mundo, es una perspectiva totalmente universal, mientras que la genealogía de Mateo lo que está haciendo es presentar a Jesús como el Mesías al pueblo judío. Y es por esto que al inicio de la genealogía, este Abraham es de este pueblo, ¿no? Es el padre de este pueblo, por eso arranca Mateo desde allí. Lucas, en cambio, empieza con Jesús,
y va en sentido inverso, se está dirigiendo con este Jesús hijo de María, que es la esposa de José, se está remontando hasta Adán, que es el padre de todos los hombres. La idea es demostrarle a Teófilo que Teófilo, que es un nombre latino, ¿no? Un nombre latino lo decimos por un nombre griego, ¿no? Que lo decimos por el nombre, cómo él siendo griego puede depositar su fe confiadamente en Cristo, pues es el Mesías tanto para los judíos como para los gentiles. Hay un tronco común en ambas genealogías, entre la de Mateo y entre la de Lucas hay un tronco común y son los nombres que hay entre Abraham y David. Y de eso, pues podemos nosotros, bueno, sí, avanza un poco más. Y de esto nosotros vamos a sacar algunos datos que es bueno ver, ¿no? Unas enseñanzas que podemos ver. Veamos brevemente este tronco común, recordando que la finalidad que tiene Lucas al poner esta genealogía aquí es confirmarnos que así como Jesús es el Hijo de Dios, también Lucas nos confirma que Jesús es el Hijo del Hombre. Antes, en su bautismo nos mostró que era el Hijo de Dios, ahora nos confirma que Jesús es el Hijo del Hombre. Y este tronco que tenemos ahí, ¿no? Ese tronco común a ambas genealogías, empieza en Abraham, ¿no? Que viene siendo el eje, ¿no? de todo esto. Y dice Abraham, el primero, ¿no? Que es el padre de este pueblo, ¿no? Abraham se casa con Sara, pero ¿quién era Abraham? Pues Abraham era un pagano antes de su llamamiento, antes de ser llamado a salir de su tierra y de su parentela, era hijo de un pagano y era un pagano también como tal, era un idólatra como tal, era un hombre como cualquier otro con temores, sus temores serios, ¿no? Que está dispuesto incluso a renunciar a su esposa, ¿no? Por temor a los demás. También vemos a Sara, ¿no? Que viene siendo su esposa, es una mujer impaciente, una mujer dudosa en la fe. Y de ellos dos nace Isaac. Isaac, pues, muestra el mismo carácter de su padre respecto de su esposa. Y esto aún a pesar de haber sido elegido por Dios antes de haber nacido, incluso, ¿no? Que es el caso de él. Se le ve también ese temor al hombre. Rebeca, la esposa de Isaac, pues es una madre con favoritismo, ¿no? Obviamente se ve allí en la historia que es una madre que está dando favoritismos. Ahora, eh, Jacob es el hijo de ambos, ¿no? Y Jacob hace honor tristemente a su nombre. Y Jacob es un suplantador, ¿no? Es un tramposo. Jacob se casa con Lea, engendran a Judá, y Judá es, según su nombre, ¿no? Es uno que se aparta de sus hermanos, según lo que vemos en su historia, ¿no? Es uno que se aparta de sus hermanos, que no le importa participar como cliente en el degradante negocio de la prostitución y que obra con una injusticia terrible para con su nuera Tamar, ¿no? Que es lo que vemos allí en Génesis 38. Tamar, que es la nuera de Judá, que se había casado con su hijo y luego había muerto, y luego él había casado con otro y también había muerto y no le había querido dar a su tercer hijo en casamiento, pues Tamar se viste de prostituta, se hace pasar por prostituta, engaña a Judá y tienen un hijo que es Fares, ¿no? Y Fares es fruto de esa relación incestuosa de Judá con su nuera Tamar, ¿no? Eh, luego avanzamos un poco, ¿no? En la genealogía y vemos a Salmón, ¿no? Que es el hijo de Fares, y este Salmón se casa con Rahab, que es una extranjera, que es además una prostituta, y engendran un hijo, el cual es Booz, con lo cual ya tenemos allí a Booz, que es un mestizo, además es un hijo de una prostituta. Eh, y este a su vez vuelve y se casa nuevamente con una extranjera, que es una extranjera viuda, que está en la miseria y que por cierto ya otro había despreciado, no se había querido casar con ella, ¿no? Que era aquel pariente que tenía que haberla redimido, pero él la despreció. Y de estos dos nace un hijo que es Obed, otro mestizo más como tal. Y entonces ya viene avanzando, ¿no? David, ¿no? Que es un hombre de guerra, que cometió asesinato, es un hombre de guerra que cometió adulterio con Betsabé,
homicidio con el esposo en el caso del esposo de Betsabé y adulterio con ella, obviamente. Y entonces este David, pues tiene dos líneas genealógicas, digámoslo así, una que está en Hebrón y otra que está en Jerusalén. En Hebrón, él con David, con eh, Ahinoam, Jezreíta, estos nombres suelen ser bastante complicados porque son en hebreo, pues Ahinoam, Jezreíta, tiene un hijo que es Amnón. Amnón es un hijo pues que viola a su hermanastra, ¿no? A su hermanastra Tamar. Maca, que es la otra persona, pues tiene la otra mujer de David, pues tiene otro hijo que es Absalón, este hijo rebelde que mata a su hermano Amnón, ¿no? Por haberse acostado, por haber violado a su hermana. También está Agid, ¿no? Es la otra mujer de David, ¿no? Agid engendra, tiene a Adonías, que es otro usurpador más del reino, ¿no? Más adelante lo vemos. Esto en Hebrón, pero luego se va a Jerusalén, en Jerusalén pues tiene más mujeres, pero la línea dinástica, más hijos allí, más hijas, pero la línea dinástica que comparten ambos evangelistas es la que viene a través de Betsabé, ¿no? Ya hemos visto Betsabé con David, una mujer adúltera con David. Tiene a un hijo Natán y luego tiene otro hijo que es Salomón. Salomón, como todos sabemos, un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, sabio como ningún otro, pero un hombre mujeriego como ninguno también. Así que esto que acapara un montón de mujeres para sí, que esto le lleva también pues a la ruina, ¿no? Le lleva a una mala situación espiritual. Y entonces después de la muerte de Salomón viene lo que es la división del reino y posteriormente el cautiverio, ¿no? El cautiverio en Babilonia del reino, se quedan perdidas las 10 tribus. Y viene entonces, donde estas dos líneas, después del cautiverio, pasan los siglos, pasan los años, después de ese tiempo de cautiverio, viene nuevamente estas dos líneas genealógicas, se unen en Zorobabel, ¿no? Igual que pasa con Jesús, lo que es tanto la de Natán con la de Salomón, pues se unen en la persona de Zorobabel, igual que pasa con Jesús, que se une nuevamente la línea de descendientes de David, pues se une, tanto por la parte de María como por la parte de José, se unen en Jesús. Zorobabel, pues este hombre que vino con los retornados de allí, de lo que fue el cautiverio. Ahora, llegando ya al Evangelio de Lucas, eh, encontramos a Reza, y en el Evangelio de Mateo encontramos a Abiú, que vienen siendo los padres. Reza viene siendo el padre de María, Abiú viene siendo el padre de José, y llegamos a Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué vemos en este tronco genealógico común entre ambos evangelios? La respuesta es simple, hermanos. La respuesta aquí es muy simple. Lo que nuestros prejuicios nos permitan dejar ver. Eso es lo que vamos, eso es lo que vemos en ello, lo que encontramos en él. Pues la Biblia es transparente y eso es lo que yo amo de la Biblia. Lo que a mí más me gusta de la Biblia es precisamente su transparencia, cómo la Biblia cuenta las cosas sin ningún tapujo. Eso es lo que a mí más me encanta de ella. Ella no solo presenta a sus personajes, ella los desnuda para nosotros, para que nosotros podamos conocerlos plenamente como son, y por eso nosotros tenemos toda esta información del pecado y de las carencias de estos personajes, de estos ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestros prejuicios se imponen sobre nosotros, sobre nuestro razonamiento, si dejamos que nuestros prejuicios vayan delante a la hora de emitir un juicio, pues entonces aquí vamos a ver todo lo malo. Todo lo que yo he mencionado durante esta genealogía, ¿no? Esta forma en la que las he ido presentando, vamos a ver todo lo malo de la genealogía, vamos a ver el pecado que hay en toda ella y vamos a verlo, o el juicio, el prejuicio que se va a formar en nosotros, es lo que decía Isaías en el versículo 2 del capítulo 53, que veremos a Jesús, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero, por contrario, si sujetamos nuestros prejuicios a la fe, entonces vamos a comprobar que para nosotros Jesús
Para nosotros los que creemos, Jesús es precioso, como dice Primera de Pedro, ¿no? En el capítulo 2, el versículo 7. Y por tanto, vamos a ver en esta genealogía el triunfo de la fe sobre el pecado. Veremos cómo esa fe capacitó al cobarde para conquistar reinos, capacitó al estéril para ser madre, al asesino y al usurpador le dio contrición y contentamiento. Vemos también cómo esa fe da honor a quien lo ha perdido, hace justicia al despreciado, da descanso al sufrido, reivindica al expropiado y lleva en paz al fin de sus días al hombre que solo ha conocido guerras. Por tanto, cuando predicamos el Evangelio a los inconversos, la invitación que nosotros debemos hacerles a ellos es la misma que hizo Felipe a Natanael. Ven y ve, comprueba por ti mismo quién es Jesús. Esa es la invitación del Evangelio. No se trata de adornar el Evangelio, no se trata de que nosotros lo presentemos como lo que no es, se trata de que le presentemos tal cual es el Evangelio y le digamos, ven y ve, ven y ve. Cuando vemos que nuestra fe desfallece a causa del pecado y de las pruebas, la invitación es la misma. Ven y ve a Cristo, comprueba nuevamente una y otra vez quién es Jesús, comprueba quién es Jesús. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pensado Natanael si Felipe le hubiera presentado toda esta información? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué pueden pensar pues las buenas personas acerca de Jesús después de ver toda esta genealogía? Lo mismo que piensan de todo lo que sus prejuicios le permitan ver. Pero nosotros no podemos ceder ante prejuicio alguno en nuestra comprensión de Jesucristo. Nosotros no podemos ceder ante los prejuicios respecto de la comprensión de Jesucristo. Recordemos que entre los siglos V y el siglo VI se dieron varios concilios, y estos concilios que se dieron entonces, lo que estaban haciendo era tratando dos perspectivas acerca de la persona de Jesús. Ambas perspectivas nacen de los prejuicios de dos escuelas de pensamiento distintos. La una es más mística y la otra es más racional. Ambas terminan en herejía. La una funde las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo en una misma, en una sola. Esto al que le guste o al que le interese, luego lo desarrollaremos más, ¿no? Pero simplemente daré el nombre. No me gustan estos nombres así porque suelen distraer más que clarificar, pero la herejía en la que esto terminó fue el monofisitismo o monofisismo, ¿no? Es el nombre de esa herejía. Y la otra perspectiva que hubo en aquellos siglos fue la de aquella que separaba, ¿no? Disgregaba las dos personas de nuestro Señor Jesucristo, separándolas totalmente, haciendo dos personas totalmente distintas, dos voluntades allí en Cristo, y este es el nestorianismo, ¿no? El nestorianismo es por un hombre que es el que lo origina, ¿no? Que es Nestorio, el que le da más forma. Pues la una es oriental con su carácter más místico, la otra es occidental con su carácter pues más razonable, más que apunta más a la razón. El tema respecto de esta visión de nuestro Señor Jesucristo, o de esta mala visión de nuestro Señor Jesucristo, es tan importante que vamos a tenerlo que retomar en una próxima ocasión, porque tendremos que ampliarlo. Es un tema muy, muy importante. Vamos a tener que ampliar. Pero basta decir por hoy que hemos de entender a Cristo como tal cual lo presenta Lucas en el Evangelio, en el capítulo 3 de su Evangelio, como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, pues es menester que en él confluyan ambas naturalezas, sin mezcla alguna, pero tampoco sin estar separadas a un punto en el cual no puedan estar ejerciendo esa labor suya, ¿no? Como mediador, que están las dos naturalezas juntas, unidas en una misma voluntad, una voluntad santa y perfecta, para hacer posible de esta manera nuestra salvación. Si nosotros no entendemos a Cristo de esa manera, entonces no tenemos un mediador que nos represente tal cual necesitamos para poder tener salvación. ¿Por qué? Porque
respecto a su naturaleza divina, Él lo que hace es pagar por nuestros pecados respecto a su naturaleza humana. Él lo que hace es cumplir el mandamiento que nosotros no cumplimos. Él lo cumple por nosotros. Así que es menester entender a Cristo de esta forma. Y es lo que Lucas está transmitiendo aquí en su Evangelio, que Cristo es Dios y es hombre en esta perspectiva. Y para concluir, porque este estudio debe ser breve, no podemos extenderlo demasiado, concluiré con unas aplicaciones prácticas, ya como he dicho lo ampliaremos en una posterior ocasión, y vamos a hacer simplemente unas aplicaciones prácticas que espero que sean útiles respecto tanto de la fe como de la práctica de esa fe, para que nuestra voluntad sea sujeta a la obediencia en ambos casos. El punto para tal fin es que hemos de vencer nuestros prejuicios respecto de todo, sujetándolo a la fe. Por tanto, tengamos en cuenta que un mal principio no tiene por qué implicar necesariamente un mal final. Recordemos, ¿no? Cómo inicia las genealogías, cómo inicia con Adán, la de Lucas, aquel mal principio del pecado de nuestro padre Adán, ¿no? En la carne, y también cómo empieza Mateo, ¿no? Con Abraham, nuestro padre en la fe. Igual que en esta ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, haber partido de un paganismo que es lo que es el punto de partida respecto de Abraham, pues no derivó necesariamente en una condena. ¿Y por qué esto? Porque Dios intervino para salvación. Y tengamos en cuenta que de eso es de lo que trata el Evangelio, de la intervención de Dios en la historia de la humanidad. De esto es de lo que está tratando el Evangelio. ¿Has empezado mal tu vida? Pues mira a Cristo y vive. Ese es el mensaje del Evangelio. Si tú has empezado bien tu vida, no permitas que tus prejuicios condenen de partida a quien mal empieza. Lo que tienes que hacer es presentarle a Cristo como lo hace Felipe a Natanael. Ven y ve. También tengamos en cuenta que un descarrío no necesariamente implica un mal final. ¿Acaso no sufrieron muchos de aquellos ascendientes de nuestro Señor Jesucristo descarríos terribles, terribles, ¿no? Eso lo podemos ver en estas dos genealogías. Y eso nos puede llevar a nosotros a meditar en estas preguntas, ¿no? Estás descarriado y no encuentras el camino de regreso. Pues, ¿qué hay que hacer? Mirar a Cristo y abandonar la senda que te lleva a la muerte. Eso es lo que hay que hacer. No necesariamente porque has salido del camino de la fe y te has descarriado, eso implica que vayas a terminar en una condenación. No necesariamente. Necesitas arrepentimiento y por tanto has de mirar a Cristo. Cristo que es Dios y es hombre, para que Él te pueda salvar y te pueda llevar nuevamente al camino de la fe. ¿Ves a otros descarriados y tus prejuicios lo único que te permiten hacer es criticar? Pues mira tú a Cristo también, porque lo más seguro es que también andes descarriado. Otro aspecto más, otro punto más que me gustaría dejar aquí como aplicación práctica: hay que evitar que nuestros prejuicios nublen nuestro buen juicio. Por tanto, reconoce tus prejuicios. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo Natanael. Pues, ¿cuántas veces pensamos de esta manera, olvidando que en Nazaret encontró refugio Jesús, mientras que en Jerusalén encontró su muerte? Recordemos esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos de esta manera y olvidamos esto, ¿no? Que lo que para Jesús fue refugio fue el lugar despreciable, mientras que el lugar de honor fue el lugar de su muerte. ¿Cuántas veces, hermanos, y esto hay que reconocerlo con tristeza, perseguimos al justo, a quien está en amargura de espíritu, a los pobres, al afligido, que se esconde en aquella humilde cueva de Adulam, ¿no? Como el caso de David en aquel momento tan triste que nos presenta el Antiguo Testamento, en vez de ser nosotros aquellos adalides que lleven a Cristo, ¿no? Como fue David en aquel momento, ¿no? Que fue capaz de unir a todos los que estaban en tristeza, empezar en amargura y liderarlos para un buen fin, ¿no? Para un fin de salvación. Pues hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar y es lo que nosotros tenemos que
tratar de que nuestros prejuicios no nos lleven a nosotros a, en vez de ayudar a sacar a los otros, a liderarlos para llevarlos a Cristo, que por el contrario seamos nosotros quienes más agravemos su carga y que les caigamos encima por nuestros prejuicios, pues como una pared desplomada. Así que hay que evitar esto, que nuestros prejuicios vayan a destruir a los demás, que sean aquellos que estén nublando nuestro buen juicio. Hay que despojarnos de ellos. Y para despojarnos de nuestros prejuicios, lo primero que hay que hacer es no alimentar nuestros prejuicios. No podemos alimentar nuestros prejuicios. Y créanme, hermanos, habla alguien que lo ha sufrido en sus propias carnes. ¿Por qué? Porque yo también, igual que Natanael, igual que tú, que me estás escuchando, me estás viendo, también he sido considerado una buena persona, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros todos, los seres humanos, por causa del pecado, pues tendemos a tener prejuicios. Lo importante es que no los alimentemos, no los alimentemos. Piensa en los prejuicios como un arma automática, ¿no? Piensa que es un arma automática potentísima, un arma automática que nadie puede controlar, nadie sabe manejar. Una vez que se dispara el prejuicio, ¿no? Igual que las armas automáticas, sale un disparo y de inmediato del cargador sube otro prejuicio más. Y así sucesivamente, siempre en la recámara de nuestro corazón va a haber un prejuicio guardado. Y quitas uno y se pone otro, y quitas uno y se pone otro. O a veces se queda el arma allí encasquillada porque tienes incluso muchos prejuicios metidos dentro o a lo que suele pasar, ¿no? Se enreda la cosa allí de esa manera. Pero el tema de esto, de los prejuicios, no es eso de estarlos sacando, de estarlos disparando, cosa que no debemos hacer. El tema es que muchas veces el prejuicio se queda olvidado en la recámara del arma, ¿no? Tristemente, quitamos el proveedor, ¿no? Del arma y el prejuicio se queda dentro metido, como suele pasar con el último cartucho, ¿no? En las armas automáticas, y se queda allí olvidado. Y es aquel que nos causa la desgracia cuando por error, involuntariamente, muchas veces, pues porque estamos jugando, por lo que sea, pues se mete el dedo en el disparador y se acciona. Y sale el prejuicio y destruye la vida de alguien que está delante, de nosotros mismos o de ambas personas, o hiere a unas cuantas más. Así que tengamos cuidado de esto, ¿no? Tengamos cuidado de esto. No alimentemos nuestros prejuicios. Hermanos, para poner en práctica estas aplicaciones, es menester saber lo que Natanael estaba haciendo allí debajo de la higuera, como lo dice Juan, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo le dijo que le vio cuando estaba debajo de la higuera, antes de que Felipe fuera a verlo. Esa expresión de estar debajo de la higuera es una expresión de oración, ¿no? Que era lo que hacías debajo de la higuera. De estar debajo de la higuera era estar en el lugar apartado, ¿no? Debajo del árbol, solía ser la higuera, y estar allí leyendo la escritura. ¿A dónde voy? Pues voy allí a estar debajo de la higuera, a estar meditando, a estar leyendo, a estar pensando, ¿no? Estar en oración. Pues hay que tener esto en cuenta para que esos prejuicios nos abandonen, ¿no? Es cuadro de oración. Allí vemos a Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su corazón, como dice la palabra del Señor, pero que a pesar de eso, pues, es una persona con un prejuicio, es una persona con un prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio no necesariamente es una intención mala y pervertida del corazón, sino que es aquel pecado en muchas veces, no por omisión. Así que aquí vemos a un buen hombre, vemos a una buena persona, una persona que no hay engaño en su corazón, pero que está partiendo está ejerciendo un juicio que no es el adecuado. Por tanto, hermanos, si queremos nosotros vencer el prejuicio, pues hemos de estar bajo nuestra higuera, hemos de estar apartados en oración. Siéntate tú bajo tu higuera y ora. Hazlo confiadamente, pues nuestro Dios nos ve, nos oye, y Él permitirá que nosotros veamos sus maravillas. Así que, hermanos, encomendemos al Señor nuestra causa y digámosle que Él nos dé luz, que la aclare nuestra visión y que nos permita ver a Cristo tal como Él es, sin prejuicio alguno, y también a los demás.
O sea, gracias a Él y gracias por haber tenido la paciencia de escuchar o de ver este mensaje. Muchas gracias.